Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa y gracias a nuestro invitado Lorenzo Córdoba, que está en este estudio de CNN en la Ciudad de México. Lorenzo, gracias por estar aquí, bienvenido. Gracias a ti, Carmen, encantado. Gracias, Lorenzo. Lorenzo es el consejero presidente del nuevo Instituto Nacional Electoral en México, este instituto que acaba de ser creado a raíz de una reforma constitucional. Y bueno, pues estamos, Lorenzo, en este momento donde se estrena este nuevo organismo electoral en México y se están terminando de cocinar las reglas del juego para las contiendas político-electorales en nuestro país. Una reforma electoral que cambia ejes importantes del modelo anterior y en estas horas, bueno, estamos viendo cómo en el Congreso se procesan precisamente las llamadas leyes secundarias. Hay un conjunto de temas, de polémicas, de asuntos muy relevantes que están en este momento, pues en este proceso legislativo. Pero te pregunto, Lorenzo, para iniciar esta conversación, en términos generales, ¿qué ha sucedido, qué está sucediendo en México en este tema de eso que digo, las reglas del juego de la disputa político-electoral? ¿De dónde veníamos y qué se está construyendo? Bueno, a ver, creo que veníamos de un sistema electoral bastante sólido. Durante 2 décadas construimos un sistema cada vez más complejo. El órgano electoral en México dista mucho de ser una institución que solo organiza elecciones. Se le han venido acumulando con el tiempo una serie de atribuciones que en términos generales hablaban de un sistema electoral con buena salud, pero como todo sistema electoral y en una sociedad en la que existen pues tantas desigualdades sociales, tanta pobreza, etcétera, etcétera, pues se venían presentando algunos problemas. La elección de 2012 es una elección que en términos generales se llevó a cabo bien, pero que también sirvió para evidenciar las flaquezas del marco legal que teníamos presentes. No sé si era necesaria una reforma como la que ocurrió, que prácticamente revoluciona el sistema electoral, lo transforma radicalmente. Lo que sí es cierto es que había puntos específicos que nos llevaron a muchos a sostener que no podíamos volver a organizar una elección con las reglas tal como estaban en temas como, por ejemplo, fiscalización. Bueno, dices una frase, no sé si era necesaria una reforma de este calado. Era necesaria una reforma, había muchas cosas que ajustar. Pero no de este calado. En todo caso, lo que sí hay que reconocer es que hubo un consenso político pues transversal, pero amplísimo. Bueno, hablemos, Lorenzo, precisamente del tema, porque el nuevo INE es un organismo que se crea a raíz de esta reforma constitucional. 3 de 4 consejeros del anterior organismo, del anterior árbitro, el IFE, son nombrados junto con otros como parte de este nuevo órgano colegiado. Los 4 consejeros electorales del IFE, que entraron en la fase final ya con un IFE incompleto, digámoslo así, fueron muy críticos. Tú mismo fuiste muy crítico de esta idea de crear lo que hoy tenemos. Así es. ¿Cómo vamos a tener una parte de la autoridad electoral que en su momento fue crítica, que tendrá que cambiar su modo de pensar respecto a la conveniencia de la ley que hoy está construyéndose, porque manifestó estar en desacuerdo con ella? Pero, a ver, cuidado. Como idea general. Con lo que manifestamos estar en desacuerdo es que era con el cambio tan radical como el que ocurrió. Pero lo dijimos en su momento incluso, Carmen. A ver, creo que incluso siendo consejeros del IFE, nosotros fuimos deferentes, y lo hemos sido siempre, de lo que significa el consenso político. Las reglas del juego no son, las mejores reglas del juego, déjame decirlo así, no son aquellas que logras construir en un cubículo universitario y que en abstracto son las mejores. Las mejores reglas del juego son las que son convenidas por los propios actores que tendrán que ser sometidos a las mismas. Y en fin, la crítica era más bien a esta lógica de que parecía que estaba muy mal el sistema electoral y que había que cambiarlo, que transformarlo radicalmente. Al final del día, la transformación sí fue muy importante, sobre todo porque ahora se establece, pues, y eso es lo que da razón a una institución como el INE, un sistema nacional electoral, en donde el INE viene a jugar un rol, déjame decirlo así, rector y preponderante, lo cual no es malo, al contrario, porque esto logra traducir al ámbito local lo que habíamos venido construyendo bien en términos de fortaleza en el servicio, en el sistema electoral, y que estaba plasmado precisamente en el ámbito federal con todos los problemas que existían. Pero evidentemente había, digamos, una tarea que realizar, había que
estandarizar ese sistema electoral, que en términos generales, con necesidades de mejora, estaba bien en lo federal, en el ámbito local. Ese fue el gran consenso de los propios partidos. Bueno, podríamos discutir el tema del consenso político. Algunos podríamos pensar que se trató de una circunstancia política, efectivamente, donde se pusieron en juego varias reformas. Absolutamente. Y se negociaron unas por otras, y el consenso político, como tú le llamas, acabó derivando en una reforma electoral simultáneamente a la aprobación de una reforma petrolera, una reforma de telecomunicaciones y la reforma política que pidió la oposición, en donde la oposición dijo con todas sus letras: se trata de arrancarle las elecciones locales a los gobernadores porque inciden indebidamente en los procesos locales. Ese era el propósito y así se dijo. Junto con el abaratamiento del sistema electoral, eran las dos grandes razones. Abaratamiento del sistema electoral. Ahorita me dices más o menos como cuánto nos va a salir, pero bueno, en el tema principal, en donde dijeron, a ver, los señores virreyes, los gobernadores inciden individualmente. Bueno, ¿resuelve el tema? ¿Esencialmente resuelve el tema que motivó la reforma? A ver, yo creo que los poderes seguirán estando allí, las presiones seguirán estando allí. El punto, y yo estoy convencido de ello, es que al estandarizar procedimientos, al convertir al Instituto Nacional Electoral, respecto del que no había, la autoridad federal nunca estuvo sometida a cuestionamiento, eventualmente, salvo en algunos temas específicos, insisto, como el de la fiscalización, que generó alguna polémica. Bastante polémica. Exactamente. Ahora, esa autoridad es la que hoy va a ser la garante de vigilar de los órganos locales. No es que haya una especie de subordinación de los órganos locales, pero sí hay una coordinación que implica también una supervisión de la autoridad nacional sobre las autoridades locales, al grado de que podemos destituir en determinadas circunstancias, no solo nombramos, sino además podemos destituir a los consejeros locales. ¿Hasta dónde van a participar hasta dónde va a participar el INE? ¿Cuándo sí y cuándo no? ¿Y en qué condiciones va a organizar una elección local? A ver, creo que la legislación secundaria, esta que está aprobándose justo ahora, define esto que era una parte de las críticas, porque las críticas fundamentales, Carmen, perdón que me regrese, tenían que ver con las preocupaciones y las dudas que generaba una reforma constitucional que era muy ambigua, y por eso dijimos era indispensable lo que hoy ya estamos a punto de tener, legislación secundaria que aclarara. De acuerdo con la legislación secundaria, y voy a tu pregunta, la atracción, es decir, la asunción, que así lo define la legislación, de un proceso local para que lo realice el INE, es una situación extraordinaria. Es decir, ¿qué tan extraordinaria? Dime un caso tipo, según la nueva ley. Bueno, cuando existan situaciones de inseguridad que impidan garantizar que la elección sea llevada a buen puerto por el organismo local. El tema de la inseguridad, que no es un asunto menor. Aún sin decretar formalmente desaparición de poderes. ¿Qué es lo que alguien ha venido diciendo? El INE no tiene facultades para decretar desaparición de poderes. No las tiene, pero no se pone como condición para que el INE intervenga que haya desaparición de poderes. No se pone como condición. O sea, puede intervenir el ámbito federal a pesar de que no se decrete desaparición de poderes. Eso es muy controvertido. Exactamente. Ahora, sin embargo, tal como quedaron las cosas, me temo que la atracción va a ser un recurso, no solamente porque lo dice la ley, sino también en los hechos extremos. Déjame explicarme. ¿Quién lo decide? Lo decide el INE cuando se atraen parcialmente o en su totalidad, es decir, se asumen las elecciones locales, se subroga, digámoslo así, el INE el órgano local al INE, y el INE interviene haciendo el proceso local. Pero mira, hay una tendencia cada vez mayor, Carmen, a la convergencia de los procesos electorales locales con las elecciones federales. El próximo año vamos a tener elección federal y 17 procesos electorales locales. En 2018 se van a aumentar, hay una natural coincidencia. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Que cuando haya convergencia, dice la ley, cuando coexistan dos procesos locales, va a haber una casilla única que va a ser administrada por el INE. Una única mesa de casilla en donde los ciudadanos votaremos tanto por los cargos federales como por los cargos locales. Si quien conozca de la construcción de un proceso electoral, sabrá que buena parte de la construcción de la organización de la elección tiene que ver con la casilla, es decir, con la determinación de quiénes son los funcionarios que la van a integrar, la selección, la capacitación de los mismos, las ubicaciones, cuál va a ser la logística para proveer de materiales a esa casilla, etcétera, etcétera. Todo eso lo va a hacer en 2015, para poner el ejemplo del INE. Es decir, ya le queda al órgano local de entrada
digamos, tramos de control mucho más acotados que lo que ocurría hasta este momento. ¿Van a poder hacer el PREP? Sí, pero con base en los lineamientos que el INE determine. ¿Van a poder hacer conteos rápidos? Sí, pero con base en los lineamientos que el INE determine. ¿Van a tener facultad para determinar si una encuesta cumple con los requisitos metodológicos? Sí, pero con base en los lineamientos que el INE determine. Es decir, ya la propia... Y no estamos hablando de una atracción. No estamos hablando... La fiscalización va a correr esencialmente a cargo del INE y solo excepcionalmente podrá delegarse al órgano local parte o el todo la fiscalización, pero que va a tener que realizarse, incluso en ese caso, con las reglas del INE. Es decir, ya lo normal es que el INE tenga una presencia cada vez más importante en los procesos locales. La atracción, de veras creo que con estas reglas, y además con las hipótesis que plantea la ley, que son hipótesis verdaderamente extremas, es una solución, déjame decirlo, draconiana, extrema también, y que no sé si la vamos a ver con mucha frecuencia. Pero insisto, el dato es que ya lo ordinario es que los procesos locales van a tener estándares mucho más altos porque son los que va a fijar el INE, y ese creo que es uno de los cometidos de la propia reforma, que es una reforma que, aunque muchos criticamos, respecto de la que hoy todo el Consejo General es absolutamente diferente y tiene un compromiso de llevar a buen puerto. Tiene un compromiso de instrumentar, un compromiso moral y una obligación constitucional. Sin duda. Déjame, Lorenzo Córdoba. Una convicción, querida Carmen, ¿eh? Déjame, Lorenzo Córdoba, hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Bueno, déjame regresar con el tema del abaratamiento de los procesos electorales. Si es que ese es un motivo de la reforma, volvamos con ello. Regresamos, Lorenzo Córdoba, en esta conversación sobre lo que se está construyendo en México, las nuevas reglas del juego en materia político-electoral. Una de las razones de la reforma constitucional y ahora aterrizándose en las secundarias, dijiste hace un momento, tiene que ver con el abaratamiento de los procesos electorales. ¿De veras? Bueno, eso fue una de las líneas discursivas de la narrativa. ¿Y qué se vislumbra? Ustedes tienen que ser el presupuesto. A ver, te lo digo así. Yo coincido, y lo digo con todas las letras, en que la tendencia hacia el futuro debe ser una tendencia de abaratar el costo de las elecciones. Lo digo con todo convencimiento. Ahora, hoy tenemos una autoridad electoral nacional que no solamente cumple el INE, que no solamente cumple con todas o asume todas las atribuciones que en su momento le tenía el IFE, sino que además hay muchas atribuciones que, entre otras cosas, dependiendo de cómo se desarrollen, pueden constituir un aparato burocrático mucho más grande del que hoy tenemos. El gran dilema que tendría, a ver, ¿van a abaratar? La pregunta es concreta, ¿van a abaratar las elecciones? Hoy no sabría decirte. Naturalmente, viendo lo que quedó en la reforma, uno podría pensar, pues no. Ahora, el gran desafío que tenemos como autoridades electorales y concretamente como INE, porque el que tiene unas grandes atribuciones ahora es el INE. El Tribunal Electoral se le crean más salas, estoy de acuerdo, pero las grandes atribuciones de la reforma hoy están en manos del Instituto Nacional Electoral. Estamos ya construyendo el presupuesto. De hecho, ayer detonamos para que las áreas empezaran el trabajo de planear su presupuesto para el próximo año. Y te digo con todas las letras cuál fue la instrucción. Estamos con la intención, espero que la podamos lograr. Falta todavía que analicemos hasta dónde y cómo vamos a desarrollar las nuevas atribuciones. Estamos con la idea, si es posible, Carmen, te lo digo con todas las letras, de que el INE, que es un IFE con muchas más atribuciones, no cueste más que el IFE. Es más, si podemos, que cueste menos. Hoy el INE está gozando de una buena fama pública, estamos en una especie de luna de miel con la ciudadanía. Claro. Pero el día en que nosotros pidamos el presupuesto, que el día en que pidamos una ampliación presupuestal, si salimos con que el INE cuesta... ¿Pronosticas que la habrá? Espero que no. Pero es probable. Pues es que es probable, sí, pero no estamos con esa intención. Estamos con la intención de contener los costos, de utilizar la estructura que hoy tenemos para cumplir las nuevas atribuciones. Creo que tenemos un compromiso con la sociedad mexicana, Carmen, lo digo con toda la franqueza, porque además es la mejor manera de ir construyendo algo que es deficitario todavía, que es la confianza en la autoridad electoral. El día en que pidamos el nuevo presupuesto y digamos que por efecto de la reforma, te especulo, no es que estoy especulando, el INE cuesta 5,000 millones de pesos más, ese día no solamente se acabó la luna de miel con el INE, sino le estamos abriendo un flanco a la institución y a la reforma. Entonces nuestro desafío es contener costos.
es indispensable que lo hagamos, Carmen. La confianza en la autoridad electoral, acabas de mencionar una frase clave. ¿Sí? Para muchos la confianza en la autoridad electoral quedó dañada. Quedó dañada en el proceso electoral pasado, quedó dañada por procesos fundamentalmente de fiscalización que fueron muy controvertidos. Están asuntos que para muchos no quedaron bien resueltos en la fiscalización, por ejemplo el tema Monex, por supuesto, estructuras paralelas que se identificaron y que no fueron suficientemente sancionadas por la autoridad. No se diga el prorrateo, que evitó que lo que a todas luces era un gasto monumental de campañas no fuera registrado como exceso de gasto de campaña. Se dispersó eso y quedó sin sanción alguna. Con reglas que estaban mal hechas. Pero a ver, el tema es que eso dañó en su conjunto muchas cosas, cierto. Entre otras la confianza en la autoridad electoral, y tú lo sabes. Así es. Y yo, perdóname, dime. ¿Y qué sucede con una autoridad electoral que llega arrastrando ese asunto? Mira, déjame decírtelo así. Tú en particular. La gran fortaleza del INE es que hereda una estructura y una capacidad técnica que se construyó a lo largo de 2 décadas en el IFE. Pero también es cierto que heredamos la falta de confianza que se gestó en algunos momentos particulares de la historia del IFE. Decía Pepe Woldemar, y tú te acordarás, que la construcción de la confianza es algo, un proceso gradual, paulatino, trabajoso, en el que los avances se miden micra a micra. Y el proceso contrario, el de pérdida de confianza, en cambio ocurre de golpe y los retrocesos se miden en kilómetros. Estoy convencido que lo que viene en adelante es con, digamos, con una capacidad... ¿Eso pasó? Sí, eso pasó. ¿Retrocedieron en kilómetros? Sobre todo en el año 2006, si tú ves en retrospectiva la historia de la autoridad electoral. Y sí, el año 2012 no se puede comparar con lo que ocurrió 6 años atrás, pero el año 2012, digamos, creo que es un año en el que con temas como el de la fiscalización, la confianza en la autoridad electoral no es que se haya agotado, no es que se haya acabado. El IFE en su momento siguió siendo una de las autoridades que tampoco es para vanagloriarse porque tenemos un déficit de confianza en las instituciones en nuestro país, siguió siendo una de las autoridades que generaba mayor confianza, pero hubo una merma en la misma. Tú eres presidente del nuevo órgano electoral, sí. ¿Quedaste satisfecho con la fiscalización del proceso electoral? Lo dije, no, pero sobre todo porque las reglas estaban mal hechas. Y yo mismo dije que no podíamos volver a ir a una elección con esas reglas. Y estaba claramente diagnosticado dónde estaban los problemas, las reglas de prorrateo, los momentos en los que la autoridad electoral tenía que definir sus criterios. Yo creo que el dilema que hoy tenemos, Carmen, es tener una gran capacidad de aprendizaje institucional y ver dónde estuvieron los problemas para que esos no se vuelvan a repetir. Tú hoy es el nuevo presidente del nuevo órgano electoral. ¿Tú llegas marcado por ese asunto no resuelto bien del Monex Gate? Pues a ver, yo voté por sancionar en esa ocasión. Hubo una mayoría que consideró que no había elementos para sancionar y pues nosotros como minoría, como lo digo, perdimos. Pero pues bueno, así son las reglas en los órganos colegiados. Si me preguntas, yo creo que debíamos haber resuelto de manera distinta, pero hay una mayoría que pensó lo contrario. Ahora, yo creo que no podemos vivir arrastrando, digamos, fantasmas del pasado. No nos podemos olvidar del pasado, porque entonces cometemos la peor equivocación, es decir, la posibilidad de volver a cometer errores de los que tenemos que aprender. Ahora, las reglas nuevas nos dan una posibilidad de arrancar con distintas condiciones, y eso hay que aprovecharlo. Déjame hacer una pausa y de esas hablemos, de las reglas de fiscalización en función de lo que pasó y de lo que ahora se está cocinando. Volvemos en esta conversación. Bueno, entramos en la parte final. Lorenzo Córdoba, nos quedan 3 minutos. Rapidísimo, las nuevas reglas de fiscalización en 1 minuto. A ver, las nuevas reglas cambian radicalmente el sistema de fiscalización. Ahora todo lo local se homologa a lo federal y de entrada es el INE el que tiene potestad para determinar los lineamientos, los criterios, los parámetros con los que la fiscalización se realiza. Tiene que construir un sistema informático para la fiscalización y de entrada tiene que operar la fiscalización federal y local. Y solo si existen condiciones en los órganos locales puede delegarla. Acuérdate que el IFE va a tener una función de crear un sistema profesional, un servicio profesional también en los órganos locales. Entonces yo digo que esto fortalece la fiscalización, sobre todo porque quedan en evidencia en la legislación todo eso que fueron problemas
evidenciados en la fiscalización en el 2012. Déjame cerrar con un tema que está siendo muy escandaloso en estas últimas horas, y es que en esta manera de procesar tan velozmente las leyes en México, legislar a fast track, hay un tema que está causando mucho ruido, que es que se incorporó, no queda muy claro cómo, un artículo, modificación al artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para determinar en su caso el haber de retiro de los magistrados de la Sala Superior, que se ha dicho significaría, aunque el PRI dice que no, una especie de pensión vitalicia para estos magistrados. Y la interpretación más crítica dice, para pagar favores pasados o futuros. Eso ya lo dejo a la interpretación. ¿Qué dices de esto? A ver, creo que ese es uno de los ejemplos de una discusión que tiene que ser transversal. Y lo digo sin medias tintas. Los sueldos y las remuneraciones en general de los altos funcionarios del Estado mexicano tienen que revisarse radicalmente. No pueden ser tan altas, y ahí incluyo las de los consejeros electorales. Porque ¿Estarían dispuestos a bajarlo? Yo digo que sí. Pues yo no puedo hablar por el Consejo, pero yo digo que sí. Tú dices que sí. ¿Y qué dices de esto, ahora, de los magistrados? Eso no nos resuelve el problema, porque es la alta burocracia en nuestro país que tiene sueldos muy altos. Y yo creo que se tienen que revisar, porque la primera manera de poder construir confianza es, entre otras cosas, no abusando de lo que son las remuneraciones de la alta burocracia. Tenemos que reivindicar, aunque suene decimonónico, pero yo sí me lo creo, una lógica de servicio público que tiene que ser austeramente republicano, como suele decirse. Yo creo que hay que revisarlo, y este es un caso que habrá que estar siguiendo con mucha cautela. Acuérdate una cosa, que esa es la principal fortaleza de los órganos en general, pero de los electorales en el mundo y en México, que tienen que estar sujetos, y debe ser bienvenido de parte nuestra, un amplio escrutinio, un seguimiento de parte de la opinión pública, de los ciudadanos, para evitar que disposiciones como estas eventualmente se traduzcan en abuso. Pero para eso necesitamos transparencia, insisto, y escrutinio público, contextos de exigencia, Carmen. Bueno, nos faltan muchos temas para seguir hablando del asunto, Lorenzo Córdoba, pero se nos acabó el tiempo. Falta el tema de los contenidos y las noticias y las cuestiones que también están contempladas en la nueva legislación. Y bueno, un conjunto de cosas que ya iremos conversando. Por lo pronto, gracias por estar aquí. Al contrario, para Carmen, hablar en un día como hoy, donde están en la parte final de la aprobación de las reformas secundarias, de las leyes secundarias, de esta reforma constitucional que se aprobó y promulgó el año pasado en México. Gracias, Lorenzo, por estar aquí para contar. Encantado, Carmen, gracias, como siempre. Hasta la próxima, y gracias por estar en CNN en este programa. A usted gracias, que nos permitió acompañarle. Pásela bien y lo esperamos mañana. Buenas noches. La ley que norma las iniciativas ciudadanas en México como parte de la reforma política está en discusión en el Senado de la República, donde organizaciones civiles han acudido para solicitar que se revise la forma en que está planteada la ley secundaria, porque dicen no está cumpliendo el cometido para el que fue planteada, o corre el peligro de quedar como una muy buena intención que no llegue a su culminación. Sobre esto conversé antes con Armando Regil, presidente del Instituto de Pensamiento Estratégico Ágora y de Un Millón por México. Vamos a escucharlo. Lo que nosotros estamos haciendo es un llamado precisamente a los legisladores para que consideren la importancia de la iniciativa ciudadana, para que se abra un debate público en donde no solamente los partidos políticos participen en el diseño de algo que por definición y por naturaleza tiene que ver, o sea, es de competencia de los ciudadanos, o sea, que nos abran las puertas para poder opinar, para poder complementar y para que la iniciativa ciudadana sea legítima, no siendo únicamente algo que fue hecho por unas cuantas personas dentro del Congreso. No ha llamado ni siquiera la atención, decías, de los medios. Hay otras prioridades, por decirlo así. Se ha hablado de la consulta popular mucho, porque está vinculada al tema energético, y de otras cuestiones, pero de la iniciativa muy poco. Muy poco, y eso es lo que nos preocupa, Mario, porque cuando realmente entendemos el tamaño de la iniciativa ciudadana, lo que podría ser, nos damos cuenta que para los ciudadanos es una gran herramienta. O sea, lo que estamos buscando con este tema es que se abra una puerta lo suficientemente grande por la cual cualquier organización pueda pasar una vez que tenga una propuesta y que cumpla los requisitos. Eso es fundamental. Lo que hoy vemos es que en esta iniciativa que se está planteando no se tiene claridad precisamente de cómo se va a llevar a cabo este proceso, qué garantía tiene el ciudadano o la organización que presente, por ejemplo, una cláusula de admisión, en qué tiempos y si se cumplen los requisitos, qué obliga al Congreso a escuchar y a considerar lo que se propone. Hoy no existe esa regulación. Entonces, hoy puede llegar alguien
querer proponer, cumplir ciertos requisitos, pero finalmente no sucede nada porque no está claramente reglamentado. Entonces, eso es lo que buscamos que se haga a tiempo y que no se pase automáticamente el dictamen sin antes escuchar lo que los ciudadanos consideramos que sería necesario para complementar lo que hoy se tiene en este paquete. Incluso nosotros creemos que tiene que ser una ley con el peso necesario, no depender de la ley orgánica del Congreso, sino tener su propia ley para que realmente sea un instrumento eficaz y que no se quede únicamente como algo que ya pasó, pero que en la práctica no le dé garantía al ciudadano de poder realmente participar y ser escuchado. Y hay un dictamen entonces sobre hay un dictamen y por eso nuestro llamado directamente ha sido a los miembros de la Comisión de Gobernación en el Senado de la República, donde hoy se tiene ese dictamen, para asegurar que se detenga el tiempo que sea necesario hasta que se discuta, abriéndose al debate público, y que una vez que se tenga realmente claro cómo va a funcionar de la mejor manera, con las ideas de los propios ciudadanos, que seremos quienes eventualmente estaremos utilizando esta iniciativa como un medio, pues, y hasta ese momento aprobarla. De lo contrario, se corre el riesgo de que se pase y finalmente no funcione como debería de ser, y eso es lo que nos preocupa. Gracias, Armando. Gracias. Bienvenido, como siempre. Hasta Muchas pronto. Gracias. Materia político-electoral. Para quienes impulsaron la reforma político-electoral, su promulgación supone un cambio de 180 grados del sistema democrático del país. Constituye el cambio de régimen político y de gobierno más importante de las últimas décadas. Se trata de 56 iniciativas, incluidas las candidaturas independientes, la reelección de legisladores hasta por 12 años consecutivos, se adelanta en 2 meses la toma de protesta presidencial y se faculta al mandatario para crear un gobierno de coalición. Además, transforma el Instituto Federal Electoral en Instituto Nacional Electoral y se crea una Fiscalía General de la República como órgano autónomo y que sustituirá a la Procuraduría General de la República. El espíritu de fondo tenía que ver con el reconocimiento general y amplio del envejecimiento del Estado mexicano, deterioro que se traducía en fallas de funcionamiento. El presidente Enrique Peña Nieto anunció además que presentará una iniciativa que establezca con mayor claridad las causas para anular una elección. El objetivo es aclarar que la nulidad de elecciones se puede producir no solo ante la compra, sino ante cualquier tipo de adquisición, de cobertura informativa o tiempos de radio y televisión fuera de los supuestos previstos en la ley. En este marco, el Partido de la Revolución Democrática no asistió al evento. En protesta dijeron por la reciente aprobación de la reforma energética. Bueno, y si hemos hablado de que no hay acuerdo en general en las reformas secundarias entre los partidos, pues la reforma político-electoral no es la excepción. También se llegó en un momento determinado a una reforma constitucional hecha más sobre la propuesta que había planteado el PAN y con algunas agregaciones del PRD, y el PRI cedió, pues para después lograr la reforma energética. Pero también tenía algunos planteamientos generales, algunos muy discutibles, pero sí pensando en que se podrían cambiar de nueva cuenta las reglas político-electorales para hacer, sobre todo, más onerosos desde el punto de vista político, el romper ciertas reglas de equidad, el uso de los dineros, en fin, el uso de los medios, o el uso ilícito de los medios de comunicación. Pero resulta que ahora tampoco están de acuerdo los partidos con las leyes electorales secundarias y están presentando iniciativas distintas cada uno de los partidos para las 4 leyes generales que se tienen que aprobar en relación con la regulación político-electoral y ajustes en muchos otros, por cierto, pero las reglas fundamentales, las leyes fundamentales son 4 y hay una gran dispersión, lo cual nos lleva en todo caso también a las dificultades de que se logren las mayorías, a menos que el PRI vuelva a imponer su propia mayoría de acuerdo a su propia iniciativa, pero los tiempos corren. Se supone que el 30 de abril ya tendrían que estar, porque va a empezar próximamente, o sea, no falta mucho tiempo para que inicie el proceso electoral del 2015, los preparativos, todos los aspectos técnicos. Ya tienes que saber sobre qué bases la vas a llevar a cabo, sobre qué reglas vas a jugar las elecciones del 2015. Y ahí puede haber entonces un entrampamiento, algo que han dicho muchos expertos y los propios consejeros del IFE, decir, oigan, tienen muy poco tiempo para ponerse de acuerdo con todos los detalles. Ahí se tiene que detallar una gran cantidad de cosas
porque además tenemos esta transferencia de facultades entre el IFE y el INE, que tiene que quedar muy bien detallado para que se sepa qué puede hacer y qué no, y bajo qué condiciones el nuevo Instituto Electoral. Si eso no lo detallan bien en las leyes correspondientes, en este caso en la Ley de Procedimientos Electorales, pues entonces realmente se puede salir de control el proceso electoral del año que viene. Bueno, si cabe, José Antonio, es más grave que lo que ocurrió con la reforma en telecomunicaciones. Cuando sale la constitucional en telecomunicaciones, más allá de los propósitos y si nos estaban dando a tole con el dedo Lorenzo, todo el mundo salió a aplaudirla. En principio, la constitucional. Se mostraba una voluntad por constreñir a los monopolios. La constitucional. Cuando sale esta, la gran mayoría de los expertos en asuntos electorales, a la política electoral, y ahí me incluyo, escribí varias veces, varios de los que estamos aquí hemos escrito al respecto. Ya desde entonces, cuando era constitucional, dijimos que era una mala idea. Y si bien es cierto, José Antonio, que fue el PAN el que la propuso y a cambio de otras reformas, etcétera, pues el PRI y PRD la firmaron y son igualmente irresponsables de haber hecho una reforma, haberse puesto la atadura de manos de tenerla que tener las 4 otras leyes el 30 de abril y de meter la gran incertidumbre que han metido a las elecciones. El IFE podría tener sus defectos, pero el IFE estaba funcionando. Y lo que viene en la exposición de motivos, que es dar certeza fundamentalmente, ¿sí?, a la ciudadanía en las elecciones y abaratar el costo de los procesos electorales, siento decir que ninguno de los dos, ¿sí?, se va a arreglar. Van a costar más los procesos electorales, y pensar que una reforma constitucional que deja todo abierto en términos de posibilidades. Puedo meterme como Instituto Nacional a hacer las elecciones locales, pero puedo no. Puedo hacer esto, pero se lo puedo delegar. Voy a nombrar a los organismos, a los consejeros locales, pero si me da la gana los puedo retirar obviamente con reglas, con 8 votos. Entonces, realmente es una reforma que no dio, ahora ya está, que no dio certidumbre ni abarató. Ya está, yo espero que los partidos puedan, dentro de ese marco tan malo que les legaron, puedan hacer un trabajo más o menos decente para darnos certidumbre. Pero lo cierto es que del 96 para acá ha venido a la baja. Yo creo que la reforma política es un reflejo de la clase política que tenemos. No hay una visión, digamos, completa, ideal de lo que tiene que ser el régimen político, sino un sistema de parchado, ¿no? Un traje como de arlequín y le vas poniendo colores diferentes, y eso es lo que nos presentan. Y además ellos se divierten diciendo que están discutiendo el tema en profundidad cuando no tiene una orientación definida. Y bueno, hay muchas cosas que tienen que ver con la posible incertidumbre que se genere con el proceso electoral, lo cual es muy delicado. Hasta los mecanismos para que los ciudadanos estemos más cerca de lo político, que han hecho todo en las 2 últimas reformas políticas para alejarnos. Esta, digamos, trampa que nos hicieron con lo de la consulta popular, que por cierto la Suprema Corte acabó diciendo, pues sí, está la consulta popular, pero no les puedes preguntar a los ciudadanos sobre el tema energético. Yo me pregunto de qué nos van a preguntar, sobre si nos gusta el café con leche o nos gusta con 3 de azúcar, es decir, no sé cuál es el tema que consideren que sea relevante para la vida del país, hasta la iniciativa popular, que dicen, la abrimos para que el ciudadano esté más cerca del poder. Eso sí, te piden que en 2 millones o no sé cuántos piden para que la presentes, y después te dan a tole con el dedo. Es decir, una distancia enorme respecto al ciudadano y una jerigonza incomprensible en lo que tiene que ver con las nuevas instituciones políticas. Es decir, marcar más distancia entre gobernantes y gobernados. La certidumbre que en algún momento pareció empezar a existir en relación a las elecciones fue en ese brevísima primavera del IFE, cuando estaba al frente un grupo que parecía ciudadano, el IFE de Woldenberg et al., que parecía ciudadano. Este que va a venir ahora, el Instituto Nacional Electoral, ya desde ahorita nos están diciendo que va a ser presidido por una serie de personajes que van a representar a los partidos. Ya nos lo anunciaron, que son los partidos los que van a decidir quién es quién y a qué partido le pertenece.
y quién va a ser, y si el presidente va a ser de este partido o del otro partido. La idea nada más original era que los ciudadanos tuviéramos una identidad con esas personas que ahora en el nuevo instituto van a tomar las decisiones. Pero alguien de nosotros tiene posibilidad, bueno, algunos los conoceremos personalmente, pero otra vez pongámonos al mexicano común y corriente, al de a pie. ¿Qué le dicen esos señores a él como su representante? ¿En quién? ¿Cómo van a confiar en ellos? Son ya de los partidos, ya están aprisionados, entonces el INE empieza aprisionado por los partidos. Aquí está, nosotros tres nos repartimos este pastel, incluso los antiguos miembros del IFE, que ahora van a ser el cuarteto que va a estar incorporado, ya desde ahorita nos dicen quién representa a qué partido, que fulanito, ese representa al PRI, pero si ni siquiera están y ya sabemos de qué partido son, bueno, pues así la cosa no marcha bien. En realidad la participación del IFE siempre estuvo presente, siempre. Incluso con Goldenberg había claramente las cuotas de partido, aunque ahí por lo menos estaba un poco más equilibrado, es decir, cuotas equivalentes, 2 por un partido, 2 por otro, o 3 cuando mucho, pero había cuotas de partidos, había gente claramente identificada con alguno de los partidos y que defendía claramente los intereses de los partidos, pero ahí lo que había era un cierto equilibrio que después se fue rompiendo incluso en los posteriores IFEs. En algún momento incluso el PRD quedó totalmente fuera, con lo cual se rompió el consenso del IFE, que era uno de los valores que le daban legitimidad, pero la participación del IFE siempre ha estado ahí presente. Y ahora no es la excepción, los partidos no renuncian a tener gente afín ahí, a que sean sus reguladores, a que sean los árbitros de ellos mismos, y por eso ahora parte del problema es que lo novedoso fue que un comité de evaluación separado de los partidos hizo quintillas para que pudieran de ahí escoger los partidos, y el PAN se sintió subrepresentado en la cuestión de la presidencia. Dice, de todos aquellos que pusieron de donde puede surgir la presidencia, no hay ningún panista, con lo cual automáticamente están de nueva cuenta reconociendo, aunque muchas declaraciones de los partidos siempre son de que no va a haber cuotas de partidos, van a ser gente imparcial, pero ahora como el PAN no vio a nadie que pudiera caber, oigan, pues no hay nadie mío ahí, entonces no tengo ninguna posibilidad de jugar, hay que cambiar las quintillas, rompiendo la convocatoria original, con lo cual efectivamente se puede romper de nueva cuenta cierta legitimidad que podría tener este procedimiento. Oye, José Antonio, una pregunta rápida. ¿Qué al principio, si todos eran de los partidos, pero no estaba como la promesa de que se iba a ir diluyendo eso y que serían cada vez más ciudadanos? Sí, claro. Siempre estaba esa promesa, pero nunca la han cumplido. Yo ahí sí diferiría, o sea, es cierto que eran originalmente cuotas y también ese instituto, al de Goldenberg que tú te refieres, fue cuotista, ¿sí? Ahora, sí hay varios estudios, Lorenzo, y Crespo también los conoce, en donde se aclara muy bien, a partir de cada votación, que tampoco puedes decir, a ver, este consejero que fue cuota del PRI o del PAN o del PRD ha votado en contra de las multas a ese partido. No es el caso, y me parece que lo que han hecho ahorita los legisladores, cada vez más, lo hicieron antes, es insultar tanto al comité como a los que vayan a quedar finalmente dentro del instituto, porque ya los están comprometiendo, ¿sí?, ante nosotros de decir, bueno, fulanito de tal es del PRI, fulanito del PRD, cuando la verdad yo sí creo que puedan actuar autónomamente, pero los partidos en este país tienen una facilidad para pervertir las cosas, como lo está haciendo ahorita el PAN, que le está apostando a la insaculación. ¿Vas? No, bueno, aquí el tema es que ellos lo ven efectivamente como alguien cercano. Me parece un pésimo precedente que se ceda, porque ya había un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, que las quintetas se modifiquen para darle entrada al que el PAN considera que es su hombre más eficaz para precisamente la presidencia, que quedó, por cierto, en una de las quintetas de 3 años, lo cual los ha, digamos, ubicado en una situación complicada. Pero está más o menos dividido por cuotas, ¿no? 3 para cada partido grande, 1 para uno de los partidos chicos y el otro el presidente del INE. Y todo se va a la fregada si se insacula, porque ahí no sabes quién sale. O si rompen el orden de las quintillas, también se habrá roto con la base y el fundamento de este procedimiento. Y es inconstitucional, ¿eh?
Además puede ser anticonstitucional, pero nos vemos en el próximo y último segmento. Pues en este último bloque vamos a tratar otra vez de los partidos. Ni modo. Es una maldición que nos ha caído aquí y ya no hay manera de... Estamos reflejando la realidad. Si la hiciéramos nosotros, pondríamos otros temas. Y el que vamos a poner ahora sobre la mesa es la división de los partidos. En principio, si alguien se llama partido, es porque es una parte, representa una parte del espectro político. O sea, el espectro político ya está partido. Ahora, esto es al cuadrado. Son los partidos. No es nada raro. En el mundo tenemos montones de ejemplos al respecto, pero en fin, nos toca tratar el nuestro. Por ejemplo, en el PAN, bueno, en este momento está la gran contienda entre el señor Madero y el señor Cordero, que por cierto en algún momento dijo que querría ser presidente del PRI, pero es que se le fue un lapsus. Y se acusan mutuamente. Mano negra, hiciste una campaña de miedo. Miren nada más, si fueron expertos en el 2006 en hacer campañas del miedo, así que no sé por qué se quejan. Luego, Javier Corral está en arreglos con Cuauhtémoc Cárdenas para tratar de frenar esto de la reforma en lo que se refiere a las televisoras. Y el partido PRD, bueno, ya están diciendo a alguien que si los chuchos siguen al frente, entonces eso se viene abajo. Se fractura. En realidad el único que está muy bien, y es lo lógico, pues es el PRI, porque ellos tienen el poder y como no tienen ideología, están, mientras tengan el poder, todo lo demás les vale bastante poco. Así que los partidos que están partidos son los de la oposición, que son los que más necesitamos ahora. Lo has dicho tú, sí, el PRI ha sido una maquinaria eficientísima que ha operado para darle al presidente todas las reformas, cambiaron incluso sus documentos básicos y han votado disciplinados todas las reformas, incluso algunas que parecían muy contrarias a su propia tradición, ¿no? Pensaba en la energética y todo lo demás. Por tanto, es una maquinaria muy bien aceitada, ya veremos cómo le va en el 15. Por el lado del PAN es patética la situación que tienen, porque por un lado están peleados y abren una campaña de 60 días, en la cual cada día tienes que decir una barbaridad mayor de tu adversario para poder llamar la atención, y todavía no hemos visto lo peor. El desgaste es enorme, ya se han demostrado ellos mismos que una campaña interna, como ocurrió con la presidencial, para elegir la candidata presidencial, no le sale bien. Aunque digan que tienen tradición democrática, es un partido de cuadros y en las, digamos, grandes cúpulas entendían mejor en esa tradición que en la competencia electoral. Dice Cecilia Romero, la presidenta, que no quieren corruptos, pero siguen sin decir los nombres de quienes no quieren. Yo veo que a pesar de las evidencias periodísticas, los responsables, las personas acusadas por la práctica de los moches siguen en sus cargos y no hay absolutamente nada que no sea un lenguaje genérico en contra de la corrupción. Por tanto, increíble. Y por el lado del PRD, pues quien dijo eso que tú citabas, Lorenzo, es ni más ni menos que el ínclito profesor Bejarano. Y ya les dijo claramente a los chuchos, a ver, señores, si ustedes se quedan en el poder, esto se va a dividir. Y claramente lo que ocurre es, si Morena ocupa una parte importante de lo que hoy es el perredismo capitalino y la base bejaranista se corre con ellos, los chuchos se van a quedar con un cascarón y pues no sé cuánto puedan efectivamente avanzar por esa vía, pero está absolutamente claro que no muy lejos. Decías, Lorenzo, hace rato que es lógico, ¿no?, que el PRI, que está en el poder, mientras están en el poder, pues ni se pelean, ni todos van derechito. Lo dramático del PAN a nivel federal y del PRD a nivel de la capital es que aún teniendo el poder se partieron, ¿sí? Y andaban todo el día peleándose. O sea, Felipe Calderón, porque vaya, con Fox mucha gente decía, el propio Diego Fernández Ceballos, que bueno, pues había ganado Fox, no había ganado el PAN, pero con Calderón gana un panista de cepa y sin embargo yo creo que estaba peor la relación partido-gobernantes que en la época de Fox. Nunca lo resolvió Felipe Calderón o nunca lo resolvió el líder del partido. Como quieras, lo que me preocupa a mí de estos partidos de la oposición, partidos en fracciones, es lo que significa para sus votaciones, porque sí, Morena se va a llevar a un cacho probablemente el PRD,
si se cumple el vaticinio de René Bejarano diciendo que si se quedan los chuchos con la estructura del Comité Ejecutivo Nacional, pues se va a partir el partido, es que se va a partir también el electorado de la izquierda. Sí. Y el de Acción Nacional, pues también ya está partido y tiene 2 meses más para seguirse dando hasta con la cubeta, porque parece que no aprendieron de aquella contienda Cordero-Vázquez Mota, en donde lo único que hizo la oposición es agarrar el parque, las armas, las balas que les dio el propio PAN, para después fregarse, en este caso, a la candidata. ¿Puedo agregar una cosa en 10 segundos nada más? No, y si algo faltara, Vicente Fox le da hoy una entrevista a Rogelio Cárdenas y le dice, pues en realidad quiero hablar mal de Felipe Calderón, ¿no? Y saca lo de la fosa de 80,000 personas y explica con lujo de detalle por qué apoyó a Peña Nieto, porque va a hacer las reformas que Fox no hizo. Pero en fin, agrega un poco esta confusión y este enorme división que tiene. Lo que es distintivo del PRI efectivamente no es solamente estar en el poder, requiere estar en el poder para tener disciplina, pero es su esquema de gobernabilidad que es vertical. Desde que nació desde el poder, en donde desde luego el jefe nato es el presidente y funcionan las correas de transmisión hacia abajo, y donde sí haya diferencias, si no ideológicas, sí programáticas entre los nacionalistas revolucionarios por un lado, los tecnócratas y los neoliberales por otro lado, lo que sí funciona es que cuando hay presidente hay disciplina y hay cohesión, porque efectivamente lo que los cohesiona al PRI es el poder. Entonces, quienes están ahí, digamos, en inconformidad con las decisiones que se toman arriba, simplemente se disciplinan. No era el caso cuando no tenían a un presidente de ellos mismos, porque entonces sí venía la separación entre un grupo y otro, y eso complicó mucho las reformas que había propuesto el PAN, porque una parte del PRI decía que sí iba a ir, y yo creo que lo decía con sinceridad, pero la otra parte del PRI decía no nos metemos a la reforma fiscal, a la reforma energética, mientras que, como dice Amparo, los otros partidos tienen esquemas de gobernabilidad distintos. El PAN, aunque esté en el poder, su esquema de gobernabilidad no es vertical, y una de las muestras de las muchas que vimos de diferencias, encontronazos, que no lo respaldaba el PAN de pronto al presidente en sus iniciativas, es los delfines de los presidentes panistas no ganaron en ninguno de los dos casos. No fue ni Krill, que era el delfín de Fox, ni Cordero, que era el delfín de Calderón. Es decir, y con el PRI eso nunca lo hemos visto. Quizá el PRI se dividió, sí, una vez que perdió la presidencia, y Madrazo por un lado, el Tucom, todos contra Madrazo, todos unidos contra Madrazo, etcétera. También tuvo pues un momento igual que estos, pero ahí lo interesante, lo milagroso, es que se pudo unir sin tener al presidente. Se pudo unir cuando olfateó que se podía volver a la presidencia, y sin presidente en la presidencia, pero para llegar a tenerlo, se disciplinó con Peña Nieto y Manlio Fabio y otros, echando mano de sus recuerdos ancestrales de aquellas pasadas épocas, rápidamente volvieron a sus instintos, se disciplinaron, y es el poder, no la ideología. Les importa un pepino la ideología. Dices tú, algunos nacionalistas, pues sí, en su casa, supongo, con sus amigos, han de decir es una desgracia esto de la reforma energética, pero a la hora de abrir la boca o de votar, les importa nada, es el poder. Ahora, los disciplinó el haber caído por primera vez a tercera, bueno, por segunda, primero a tercera fuerza, bueno, no, 2 veces, a tercera fuerza electoral, primero en Cámara de Diputados y después en la presidencia. Madrazo lo que hizo fue el ridículo en las elecciones del 2006, ¿no? Entonces, eso sí los llevó. Claro, me podrías decir, y con toda razón, bueno, y el ridículo que hicieron ahorita en el PAN tampoco llevó a que corrigieran sus estrategias, al contrario, como decía Leonardo, a que profundizaran la misma estrategia, que es una estrategia para dividirse perdedora, para dividirse más, tanto por el tipo de campaña como por haber escogido
ese método. A ver, si no puedes ser democrático, no seas. Hazlo a nivel del Comité Nacional. Así es como les ha funcionado. Lo dramático Igual de los otros partidos, y yo no creo que vaya a resurgir el mundo de las grandes ideologías, es que tampoco ve uno en el PAN ningún debate doctrinario. Es decir, la distancia entre Madero y Cordero es quítate tú para que entre yo. Es decir, no hay que yo soy conservador y tú social cristiano. No hay concepciones diferentes. Y del lado del PRD los chuchos se dicen socialdemócratas, que es una forma muy elegante de verse a sí mismos, y a los otros los llaman nacionalistas revolucionarios. Yo no sé si Bejarano realmente pertenezca a una familia política, ideológica, así muy fuerte. Es decir, ve una pobreza enorme también. Lo que sí ha habido es diferencia estratégica, es decir, los bandos dentro de los partidos están disputando el hecho de decir, tú apoyaste al PRI y eso no corresponde con un partido de oposición, se tiene que negociar, pero en otros términos, no haber entregado prácticamente en charola de plata lo del Pacto por México. Eso está en los dos. Cordero critica a Madero por eso, y a los chuchos lo critican todos los demás. Es una diferencia política, estratégica, no ideológica. Táctica más que estratégica. Pero es cierto, ese es el eje de las diferencias en los partidos. Y entonces, quiere decir que si las cosas siguen como van, tendremos PRI para muchos años, porque desde la izquierda y desde la derecha van a ser incapaces de ponerse de acuerdo, y el otro como si puede. Pero nos vemos la semana entrante con temas igualmente importantes. Buenas noches. ¿Con qué te quedas? ¿Qué espíritu trata de llevar esta reforma y estas reglamentaciones que se están discutiendo en el Congreso? Me parece que tuvo tres horizontes esenciales la reforma de carácter constitucional. La primera búsqueda fue construir, digamos, reglas parejas, lo que se llamó un suelo parejo en las elecciones de carácter local, y por eso se crea un Instituto Nacional Electoral que hoy tiene un conjunto de competencias también en las elecciones locales. Hay que recordar que en México el anterior Instituto Federal Electoral solamente tenía competencia, digamos, a nivel federal, y había organismos autónomos locales que llamábamos los IES. Hoy se llamarán OPLES, esos organismos, y tenemos un Instituto Nacional Electoral. El primer, digamos, objetivo de la reforma fue crear condiciones de suficiencia democrática en la competencia electoral también en los estados de la República, esto es, en las elecciones de gobernadores, de presidentes municipales, de congresos de los estados. Creo que esto se va a lograr en la medida en que este proyecto que hoy conocemos acabe por precisar las facultades que tendrá el Instituto Nacional Electoral por una parte y los organismos públicos locales por otra. Todavía el proyecto que conocimos esta mañana, prácticamente en la madrugada se presentó, y que además se pretende aprobar el día de mañana, tiene aspectos en esta dirección que vale la pena precisar y revisar. Quizá una de las características que podamos plantear con mayor precisión es este proceso de resistencias, de disputa entre las fuerzas políticas para llegar a acuerdos sobre un tema pues que ha concitado el mayor interés, pero también la mayor tensión, digamos, tanto que no ha sido posible sacarlo en el periodo ordinario y que estaríamos ante un periodo extraordinario y en una aprobación fast track. ¿Te refieres a todo el conjunto o a temas muy específicos? Me refiero en particular, digamos, a la reforma político-electoral, pero en ella hay temas pues muy relevantes, el tema vinculado a las coaliciones y a las candidaturas comunes. Me refiero a las facultades del INE frente a las de los organismos públicos. Si tiene o no facultades de elegir a los... ¿O eso ya está superado? Esto ya está superado. La parte de elegir a los consejeros de los órganos locales está superada. La de atraer, eso no está muy específico en qué condiciones. Se ha desarrollado ya. Con mayor precisión esta parte, la de la capacidad de atraer, de delegar, de asumir determinadas funciones, y aún faltaría hacer precisiones adicionales. Lo que me parece es una norma que, con la importancia que tiene, debiera darnos, digamos, a la sociedad, a los especialistas, también a los legisladores, una cierta pausa mayor para hacer un análisis con suficiencia. Creo que otro de los aspectos que estará presente es el tema del modelo de comunicación política. Hay todavía en este proyecto pues, evidentes resistencias de parte de las dos grandes televisoras en México, de Televisa y de Televisión Azteca, por hacer más ágil el modelo de comunicación política e incorporar pues todas las nuevas
nuevas tecnologías en materia de envío de contenidos por la vía satelital, por la vía electrónica, en fin, por un conjunto de mecanismos que se advierten en este proyecto de ley. Debieran incorporarse pues muchas de las nuevas disposiciones que tiene ya también la propia reforma de telecomunicaciones, que en sí misma es otra gran discusión en el país. ¿Hay todavía disputa en cuanto a financiamiento, modelo de financiamiento, en cuanto a, por ejemplo, el financiamiento, ¿hay todavía? A ver, ahí parece que ha llegado ya a un acuerdo sobre un conjunto de causales sobre lo que fue la razón fundamental de esta parte, que es el tema del prorrateo. Exactamente. Es decir, los gastos que involucran a más de un candidato a un puesto de elección popular. En este hay un conjunto de hipótesis que parecen haberse acordado ya, y hay un avance importante en términos de lo que teníamos en la legislación anterior. ¿Qué va a pasar en el futuro? Porque vienen reformas muy seguidas, viene una elección y viene una reforma, porque tratamos de corregir la plana de lo que sucedió, la disputa que sucedió en la elección pasada. Ahora fue el tema, el financiamiento fue el tema en la elección pasada, digamos, todas las impugnaciones que hubo contra el PRI, contra el prorrateo que se hizo por el candidato ganador, en fin. ¿Qué es lo que nos pasa a los mexicanos? Porque si antes, digamos, si el Instituto Federal Electoral era de los organismos más confiables, los institutos más confiables, ya no existe, ya lo cambiamos. ¿Por qué? Porque pues, había que tal vez dar un paso más. O curar heridas del pasado, ¿no? ¿Y qué va a pasar en el futuro? A ver, a mí me parece que esta reforma, la reforma que se ha planteado, nos deja presente una circunstancia que tenemos en el país, que hay aún resistencias autoritarias. Claramente en las entidades, particular y señaladamente entre muchos de los gobiernos de los estados, en donde hay prácticas que no son las que se vivían a nivel federal, son prácticas anteriores, digamos, al proceso de transición democrática en el país, que hay un conjunto de agendas pendientes en esta dirección. Aparecen nuevas figuras que no conocíamos, aparece la reelección, aparecen las candidaturas independientes, en fin, nuestra democracia está siendo nutrida de nuevas fuentes y de nuevas figuras. Entonces, este es en realidad un nuevo esquema electoral en el país, distinto al que teníamos, y por lo tanto esta reforma tiene una magnitud e implica un conjunto de modificaciones que van a ser pues de una enorme complejidad en términos de su implementación. Yo desearía que no tuviésemos que ir a la crisis o al conflicto para hacer reformas, que tuviéramos que hacer ajustes quizá mínimos a lo largo del tiempo, pero paulatinos y, digamos, certeros respecto de aquello que no va funcionando con suficiencia. Y tendríamos que, como sociedad y como Estado, reconocer aún pues las resistencias en todos los órdenes que hay para avanzar en términos democráticos en la República. Te agradezco mucho. Mario, te agradezco mucho por poner en palabras tan sencillas algo que es muy complejo y lo iremos tratando de explicar a lo largo de los días. Gracias por estar con nosotros, Alfredo. Muchas gracias. Si hay niños todavía en la audiencia, les recomiendo que los mande a dormir porque el tema que vamos a tratar es espantoso. Y es espantoso no porque tenga elementos así escabrosos, sino por la profunda irracionalidad de este país. El censo de educación nos refleja que tenemos, es decir, el que hizo el INEGI, que tenemos un país absolutamente invertido en lo que son sus prioridades. Si por racionalidad entendemos algo tan elemental como alinear los fines con los medios con los fines, es decir, queremos una educación de calidad y queremos usar mejor los recursos del contribuyente, este censo nos demuestra que tenemos verdaderamente el mundo al revés. Por ejemplo, el 31% de las escuelas tienen acceso a Internet. No me voy a poner a detallar todas las cuestiones de infraestructura, pero hablan de un Estado que gasta dinero en obras públicas más para enriquecer a los que les da los contratos que con un propósito edificante, que es mejorar el entorno escolar, educativo de este país. En fin, ahí están todos los datos del equipamiento de las escuelas y de verdad llora usted. Es un asunto que les pongo sobre la mesa. El segundo tiene que ver con el personal. Parece increíble que el Estado mexicano no esté en condiciones de controlar a 30,000 personas que se dedican a hacer comisiones sindicales o políticas y sindicales, que es en este caso lo mismo. 30,000. Yo lo comparo, ¿saben con qué? Con el número de personas que integran el Servicio Exterior Mexicano. No es ni siquiera el 10% el que tiene que estar apoyando consulados en los Estados Unidos y la representación en exterior. Hay 39,000 personas que cobran y no sabemos quiénes son. Ni siquiera tienen conocimiento en las escuelas. Pues aquí cobra un señor, no sé qué, pero no sabemos quién es. Y 39,000 personas, lo pongo también como un elemento más de la irracionalidad de este país, es el número de policías federales que tenemos para custodiar
las instalaciones estratégicas y, bueno, todo aquello que hace la Policía Federal. Por tanto, uno se pregunta, ¿realmente las prioridades de ese Estado están invertidas? Todas están metidas en el control político, sindical, la grilla y, por supuesto, una corrupción atroz. En fin, lo dejo ahí. ¿Qué le sugiere el censo? Pues mira, como cuando empezó este sexenio, este gobierno, el señor secretario de Educación, don Emilio Choaifet, declaró al poco tiempo, no llevaba ni un mes, ante una pregunta de un reportero de cuántas escuelas había, de cuántos profesores estaban en activo y enseñando y de cuántos niños estaban en la escuela, dijo, no sabemos nada de esto. Oiga, pero ustedes tienen una nómina que cubren. No, no lo sabemos. Dijo, vamos a mandar... El señor presidente ha ordenado, ahí usando un término equivocado, porque el INEGI no es un organismo al que se le puede ordenar desde la presidencia, legalmente hablando, por supuesto que sí, y así ocurrió, pero ha solicitado la intervención del INEGI para hacer un censo y saber cuántas escuelas, cuántos maestros, cuántos niños, y en qué condiciones están estas escuelas y la educación de estos niños y el trabajo de estos maestros. Bueno, pues ahora que terminó el censo y se ha entregado por el INEGI a la Secretaría de Educación Pública, tampoco lo sabemos, porque hubo varias regiones en donde se resistieron a hacer el censo. Hay en proceso, y esto valdría la pena tenerlo en cuenta, para ver una consideración más integral de lo que es la reforma educativa y su realización, su efectiva tramitación, pues está todavía muy lejos de ser aplicada. Dice el secretario Choaifet que si no hay censo, si no se han censado a los trabajadores de la educación, no se les va a pagar, y ahora está recogiendo la Federación lo que había entregado a los gobernadores de los estados, la nómina. Ahí hay un principio de castigo o de sanción porque no han permitido el censo, pero tampoco han permitido la aplicación en ninguna de las formas en 3 entidades que yo recuerde muy claramente, ni en Chiapas, ni en Oaxaca, ni en Michoacán. Y en Guerrero, parcialmente no. Pero bueno, el caso es que estamos en presencia de 100 y pico mil plazas que están en duda de si están sirviendo para lo que se les paga, es decir, para educar, para enseñar, si tienen la capacidad para hacerlo o no. Estamos hablando de un ejército, casi de un ejército, de 100 y pico mil plazas, son muchas que estamos pagando efectivamente todos los que cubrimos nuestros impuestos, aunque se ponga en duda en alguna ocasión. A ver, Leonardo, las cifras, y Francisco José, las cifras dicen 39,000 que están comisionados. 30,000 comisionados. 30,000, ok, entonces 30,000 comisionados. Vaya que sí es alto el número. Y luego 39,000 que no saben dónde están, que sí se sabe del nombre de la persona, sí. Pero ¿en qué escuela se encuentra? No los conocen en las escuelas. A lo mejor nos dicen, a lo mejor están en una escuela equivocada, a lo mejor sí son personas honorables, están dando su clase de ABC, nada más que en vez de estar en esta escuela, están en esta otra, y es, bueno, peccata minuta, un pequeño problemita. A lo mejor están en 2 o más escuelas, pero porque son de la ubicuidad. Eso es lo que también teníamos, que hay personajes que aparecen 4 veces en la nómina. Supongamos, nada más por suponer que hay una persona que está tan necesitada de trabajo que tiene 2 turnos, que da y que se desgasta brutalmente. Nadie puede dar 4 turnos, porque eso ya es, ni Dios lo podría dar. Entonces, estamos también hablando de que algunos de esos personajes que reciben dinero vía la nómina de la educación, aún si dieran clase, no pueden dar todas las clases que dicen. Unos no aparecen, otros están comisionados y otros dan una multitud de clases que es inhumano pensar que van a salir bien librados de eso, ellos y los niños. No, y además somos 104,000, perdón. Y el tiempo no da, no es nada más que digas la capacidad humana de dar 4 turnos, es el tiempo no da, es decir, de todas maneras. Y las distancias a veces tienen una escuela a 700 kilómetros de otra. Sí, es simplemente imposible. Es un caso evidentemente de aviación, de aviadores que cobran mucho más de lo que realmente están aportando. Pero es que estamos en presencia de un Frankenstein auténtico.
que fue creado bajo el régimen priista con fines políticos, con fines de control, con fines corporativos, de tener un respaldo político y electoral ahí asegurado, a cambio de una serie de concesiones. Y ahora, en los últimos años, nos hemos estado enterando de todo este tipo de abusos, de todo este tipo de corruptelas, de ineficacia, y nos da la explicación de por qué, si le invertimos más proporcionalmente a la educación que muchos países, ¿por qué los resultados son tan pobres? Porque no es que sea una falta de inversión en la educación, es la forma en que se gasta y se distribuye, pero pareciera que las autoridades ya no pueden contra ese monstruo que crearon. En los estados claramente no pueden. En muchos estados hemos visto cómo los que gobiernan es el magisterio, prácticamente el que impone todas sus condiciones es el magisterio, y los gobernadores no ni meten la mano siquiera. Pero a nivel nacional también se ve de alguna forma una cierta debilidad de las autoridades, decir, es que no podemos exigir esto porque se nos vienen encima, porque paran. Y nos ha llevado en estos meses a una situación totalmente absurda de pagarles a los que no dan clase y no pagarles a los que sí dan clase. Porque entonces el sindicato dice, esos que están dando clases son esquiroles, rompehuelgas, etcétera, que no les paguen. Entonces de pronto les pagas a los que están aquí plantados, en plantón, y no a los que están cumpliendo. Aquí la pregunta es, frente a todos esos escándalos, y más que podamos seguir conociendo del magisterio o de otros sindicatos, de estos gigantescos, el petrolero, etcétera, bueno, ¿y luego qué? ¿Quién va a corregir las cosas? ¿En dónde está la autoridad para decir, bueno, eso se tiene que corregir porque no puede seguir así, no podemos aspirar a un cierto desarrollo, una cierta modernidad, eficacia, competitividad con un sistema educativo de este tipo? O sea, más allá del escándalo mediático, ¿qué sigue? Esa es la pregunta. Sí, tenemos millones de personas en un sistema que no da resultado, que no cambia para los chicos que entran a él, o sea, no les da movilidad social, o sea, no permite que aquellos que reciben esa educación de pésima calidad. Y déjenme subrayar una cosa, no solo es lo corrupto del sindicato, que es mucho, y por supuesto el contubernio de las autoridades. Es decir, esto no es un fenómeno que haya ocurrido aisladamente en alguna entidad, es un sistema de expoliación de renta pública para propósitos políticos, sindicales, de los grupos que conocemos perfectamente. El otro tema es, el Estado gasta de una manera absolutamente irracional. Es decir, no es posible que seamos la economía número 14 del planeta, que aunque recaude poco, no tenga infraestructura de prácticamente nada. Dices, a ver, aeropuertos no son buenos, autopistas no tiene dinero para gastar, pero en las escuelas, es decir, un sistema educativo mínimo, es decir, vamos a construir un lugar donde haya un patio para que los chicos se... agua, ¿no? Baños. Lo elemental, lo estás diciendo, claro, la mitad de las escuelas no tienen drenaje. Entonces tú dices, bueno, y ese dinero que se gastaba en todo eso, es un Estado verdaderamente, un sistema es que no sé cómo llamarlo, es vergonzoso auténticamente, que da una educación de pésima calidad. Además de ese contubernio con todos esos profesores y con esos sectores políticos, el robo sistemático en lo que tiene que ver con la infraestructura. Lo que es verdaderamente lamentable, por lo menos desde mi punto de vista, es que se supone que cuando se hizo la alternancia y llegó un presidente que no era del PRI, Vicente Fox, que por lo visto resultó que tampoco es del PAN, pero en fin, ese es otro cantar, pues iban a acabar con todas estas cosas de corrupción, etc. Bueno, Fox aumentó el número de privilegios y prestaciones a la maestra. La pareja presidencial, Martita y Vicente Fox, pactaron con la maestra, hicieron tareas conjuntas como la publicación de algún manual para padres de familia, hicieron una serie de privilegios y esto todavía fue aumentado, incrementado en número de privilegios y de posiciones de poder por Felipe Calderón en el siguiente sexenio. Por eso digo que para mí resulta muy lamentable que donde la ciudadanía puso la confianza en que iba a haber limpieza, en que iba a haber transparencia, en que iba a haber rendimiento de cuentas, en que iba a haber responsabilidades que se establecieran a aquellos que las habían cometido en forma contumaz durante decenas de años, no solo no se cancelaron, sino que se incrementaron. Esta es la gran derrota del Partido Acción Nacional. Ya nos queda poco tiempo, Leonardo, pero tú dijiste, les dan una preparación para que luego no tienen dónde ejercer el resultado de esa educación, y yo te preguntaría, incluso en este caso, si les dan una muy buena educación, no hay donde ejercer tu profesión cuando sales como un joven egresado de alguna universidad.
Sí, que ese es otro problema, pero sí, ciertamente están ahí, pues palpitando en el centro de la discusión pública. A mí me encantará ver que el secretario de Educación o el secretario de Hacienda digan, pues hoy se suspendió la nómina a 25,000 personas y lo vamos a transferir ese dinero a otros propósitos. En el Senado de la República continúa la discusión de las leyes reglamentarias de la reforma político-electoral, que ya fue aprobada en lo general con 113 votos a favor y 7 en contra. Sin embargo, se hicieron numerosas reservas en los artículos que serán discutidos en lo particular en una discusión que se prevé se extienda hasta la madrugada de este jueves. Esta legislación define, entre otras cosas, las facultades del nuevo Instituto Nacional Electoral, el INE, topes de financiamiento a partidos políticos, reglamentación para hacer más transparente el uso de recursos de campaña. En el mismo tema, la Cámara de Diputados avaló también la Ley General de Delitos Electorales, que detalla sanciones económicas y penales para servidores públicos que incurran en acciones ilegales durante la elección. Alcanzan incluso penas de cárcel en algunos casos. Esta ya había sido aprobada por la Cámara de Senadores, ya fue aprobada por la Cámara de Diputados, entonces ya prácticamente será pasada al presidente de la República. Es parte, como le digo, de la ley de la nueva reforma político-electoral.